Hoy para mí, bueno, para nosotros, para mi familia, es un día muy especial. Por eso me veis tan trajeado como me dijeron algunos. Porque hoy cumplimos 5 años de matrimonio y me empeñé en ponerme el traje con cual que llevaba cuando nos hemos casado, y me di cuenta que no sabía en ese momento que el traje que llevé, gracias hermano, muchas gracias, no sabía que el traje que llevé en el día de la boda era de tan mala calidad que con el tiempo encogía. Pero bueno, por lo menos no ha encogido tanto para que no me lo puedo poner. De pie estoy bien, sentado ya es un problema. Pero bueno, estamos bien. El pastor ya explicó cuál va a ser el texto del mensaje de hoy, así que no voy a consumir más tiempo con eso. Y os invito directamente que abráis las Biblias en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, y leeremos desde el versículo 1 al versículo 6. Marcos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6, el mensaje se intitula Un día de reposo con mucho enojo. No me di cuenta que hasta me salió una media rima ahí. Igual a lo mejor me pongo a escribir poemas. Bueno, vamos a leer. Marcos 3, del versículo 1 en adelante. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Señor y Padre, queremos pedirte tu bendición sobre todos que estamos aquí presentes, para que tu nombre sea glorificado y bendecido en nosotros y a través de nosotros, por medio de esta palabra que tú vas a exponer hoy. Habla tú y no yo, Padre. Y que tu palabra obre en nosotros santificación, edificación y salvación. Glorifícate tú en medio de tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Expondré el texto versículo por versículo, pero también voy a mirar los textos paralelos de los evangelios sinópticos. El evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas también tratan el mismo texto. Pero sobre todo me voy a enfocar en el texto de de Marcos, el que estamos leyendo. El versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Lo primero que observamos en nuestro texto es que en el día de reposo Jesús estaba en la sinagoga y, lo más probable, los discípulos estaban también con él. Por si alguien no tiene del todo claro lo que era una sinagoga, la sinagoga de los judíos era un lugar de reunión y sobre todo un lugar de culto religioso, donde estos se reunían en el día de reposo. Es muy importante no confundir la sinagoga con el templo. El templo estaba en Jerusalén, era donde se traían los sacrificios, donde estaban los sacerdotes, pero en cambio las sinagogas se podían encontrar en cualquier sitio donde había por lo menos 10 judíos.
Podía ser en suelo judío o podía ser en el extranjero. Las sinagogas se podían encontrar, como he dicho, en cualquier lugar donde había un mínimo de 10 judíos. Eso consideraban ellos que era una congregación, un número mínimo de 10. Y, como dije, indiferentemente si eso era en suelo israelita o en el extranjero. Y lo más probable, aparecieron en el pueblo judío a partir de la cautividad en Babilonia. Y hablando del destierro a Babilonia, he considerado que para que entendamos y aprovechemos mejor lo que el Señor nos deja en ese texto, hacer un paréntesis un poco amplio para explicar el contexto y las razones de esa deportación. La razón por la cual Dios los desterró a Babilonia fue que el pueblo judío le dio la espalda a Dios, incumpliendo sus mandamientos y porque anduvieron en pos de ídolos. Algunos hermanos opinan que el castigo duró 70 años porque los judíos no habían guardado los años sabáticos en el tiempo de la monarquía judía. Desde el rey Saúl hasta el tiempo de la deportación, dicen ellos que fueron 490 años. Y dividido entre 7, hay un error ahí, no tenía que ser dividido entre 70, tenía que ser dividido entre 7, que resultan 70 años. Perdón. Pero el problema es que el rey Saúl empezó su reinado sobre el año 1030, la cuenta no sale, 1030 antes de Cristo, y los judíos fueron conquistados en 587 antes de Cristo. Si hacemos la resta, 1030 menos 587 salen 443 años, no 490. Y si lo dividimos entre 7, porque cada año sabático se celebraban de 7 en 7 años, resultan 63 años, no 70. En conclusión, no podía ser el periodo de 70 años por el tiempo este. Entonces, ¿por qué 70 años? No tengo ni la menor idea. No fue un castigo por compensación. Si ellos no guardaron 70 años, Dios los castiga con 70 años en Babilonia. No fue eso. ¿Cuál fue la razón por cual el Señor castigó con 70 años? Repito, no tengo ni la menor idea. Pero la Biblia dice que fueron 70 años. Lo que sí es evidente, hasta el punto que no deja lugar a duda, es que los judíos abandonaron sucesivamente a Jehová y lo demostraron muy claro por medio de la idolatría y por no guardar el día y los años de reposo. También lo hicieron de otra forma, pero en lo que destacaron negativamente en su rebeldía hacia Jehová fue en estos dos aspectos: la idolatría y el no respetar los días y los años de reposo. Y por eso Jehová Dios los abandonó en manos de sus enemigos, quienes los deportaron a sus tierras en Babilonia. Eso ya había sido advertido por el Señor desde los tiempos de Moisés en Levítico 26, versículos 34 y 35. Espero que en esta pantalla, bueno, sí, se ve bastante mejor que en esta. Tenía razón el pastor. O sea que esta se ve un poco raro. Bueno, esta vez ya voy a dejar unos cuantos segundos por si algunos hermanos prefieren confirmar con la Biblia. Me parece totalmente normal si alguien quiere comprobarlo y no fiarse de lo que yo he puesto en las pantallas. Bueno, de hecho no lo he puesto yo. Agradezco la ayuda de mi esposa, que ella es mi ayuda idónea también en preparar las predicaciones en la parte técnica, no en el contenido. Así que bueno, volvemos. En Levítico 26, versículos 34 y 35, el Señor ya había advertido por boca de Moisés qué ocurriría. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos.
La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Vemos que el hecho de no respetar los días y los años de reposo tuvieron gran influencia por el castigo con el destierro en Babilonia. También en Jeremías, capítulo 16, del versículo 9 al versículo 13, leemos sobre la profecía sobre este pueblo. Jeremías 16, del 9 al 13. Leemos así. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos, y en vuestros días, toda voz de gozo, y toda voz de alegría, y toda voz de esposo, y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas esas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. En estos dos textos vemos claramente que la idolatría y la falta de guardar el día y los años sabáticos han influido para que el Señor traiga su castigo. Y hasta aquí ha sido nuestro paréntesis para poner el contexto. Ahí en Babilonia se quedaron por 70 años hasta que se cumplió la profecía que Dios había hablado por boca de Jeremías, según Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 y 21. Segunda de Crónicas, 36, 20 y 21. Como he dicho, en cada cita voy a esperar unos segundos para que los hermanos que quieren comprobar el texto bíblico lo puedan encontrar. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 y 21. Dice así: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Algunos comentaristas opinan que ahí en Babilonia fue donde aparecieron las sinagogas como lugar de reunión, sobre todo reuniones religiosas, como algo parecido a un culto, y también como lugar donde compartían con los del mismo pueblo, con el fin de no perder la identidad nacional y la identidad religiosa. Otros comentaristas opinan que fue después del regreso del cautiverio y que esas sinagogas tenían el rol del lugar de culto y reuniones administrativas, y que tenían como fin mantener vivo el fuego del nacionalismo judío. Las dos opiniones me parecen válidas, aunque a mí personalmente me convence un poco más la primera, como que durante el tiempo que estaban en Babilonia empezaron a construir estas sinagogas como lugar de reunión para no olvidar, para no perder las costumbres nacionales y religiosas. Y como ya he dicho al principio, en comparación con el templo en Jerusalén, en las sinagogas no se podían traer sacrificios, no había sacerdote y eran
edificios muy pequeños. Se estima que tenían una superficie de entre 100 y 300 metros cuadrados. Quizá un poco más grande que este local o aproximadamente igual. No sé concretamente cuánto mide este local, pero creo que aproximadamente 100 metros cuadrados tenemos aquí. Servían, como he dicho, como para la lectura y la explicación del Antiguo Testamento y como lugar de reunión para debatir asuntos de interés comunitario que siempre tenían relación con los aspectos religiosos. Era algo bastante parecido a una iglesia local. Y en este lugar de culto, ahora ya por fin volvemos a nuestro versículo 1, en ese lugar de culto lo encontramos a Jesús en el día de reposo. Y en Lucas 4:16 leemos que el Señor Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga en todos los días de reposo. También como de costumbre, os pregunto directamente en modo de aplicación. Hermano, ¿dónde acostumbras tú estar presente en el día de reposo? En el caso de Jesús, nos parece lo más natural del mundo que el día de reposo esté en la sinagoga, a pesar de que el modo en cual se lleva el culto ahí no es muy agradable a los ojos de Dios. Pero el Señor está ahí. Tú y yo acostumbramos estar en el lugar de culto como lo hizo nuestro Señor. ¿Dónde acostumbramos pasar el día de reposo? Es el lugar donde se lee y se explica la palabra de Dios. ¿O cualquier otro lugar es más apetecible para ti a pasar el día de reposo? Personalmente doy gracias a Dios que Él obró en nosotros este deseo y amor por la casa y el pueblo de Dios, de tal manera que el día más deseado y más deleitoso para nuestra familia es el día de reposo, cuando podemos reunirnos con nuestros hermanos y alabar a nuestro Señor. Fueron tiempos en mi vida que los domingos preferiría ir de pesca, aunque no tengo ni idea de pescar, o hacer cualquier otra cosa. Pero el Señor obró este cambio en mi vida y le alabo que así es en mi familia. Difícilmente, por su gracia, difícilmente estaremos en otro lugar que no sea un lugar de adoración a Dios un domingo. ¿Acostumbras tú estar con el pueblo de Dios en la casa de Dios en este su día santo? Seguimos que el tiempo corre. Quizá alguno no tiene claro el concepto de día de reposo, así que intentaré explicarlo. Es el séptimo día de la creación, día bendecido y santificado por Jehová Dios desde el principio, según Génesis 2:3. El cuarto de los 10 mandamientos amplía el concepto del día de reposo y da instrucciones en cómo se debía de guardar ese día. Según todos los comentaristas serios que he consultado, el día de reposo del cual nos habla el Señor en su palabra es el día sábado y duraba desde la caída de sol del viernes hasta la caída de sol del sábado. Y aquí nos encontramos con un problema. Si el día de reposo en la Biblia es claramente el sábado, ¿por qué nosotros nos reunimos el domingo? ¿Tendrán razón los adventistas cuando dicen que deberíamos seguir guardando el sábado, como los judíos? Yo cuando era recién convertido leía literatura de toda clase, de los testigos de Jehová, de los adventistas, de pentecostales, de esos carismáticos súper raros, de esos que tienen dones, que tienen lenguas, que tienen de todo. Pero no tenía ni idea que eran de diferentes grupos. Yo pensaba que era toda la misma, que pertenecía al mismo grupo. En mi mente era algo, si os imagináis, una especie de ensalada de religiones, pero que no tenía ningún sabor. Y con esa ensalada de religiones, una vez me fui al cura de mi pueblo, al cura ortodoxo, para tratar de convencerle que teníamos que guardar el sábado.
y el cura me da sus explicaciones. Yo en mis dudas, también aparte de esto, tenía un amigo que era bautista y algunas veces me congregaba en la iglesia bautista, me fui y se lo comenté al pastor, digo, mira, que este no quiere aceptar mis argumentos. Y el pastor me dice, pero si el cura tiene razón, ¿qué es esto lo que dice, lo que te dijo? No lo que dicen los adventistas. Yo me quedé, espérate. Entonces, algo está raro aquí. Bueno, en concreto, ¿cuál es el día que deberíamos guardar? En el Antiguo Testamento, el mandamiento específico y claro es que se debería guardar el sábado. Pero ¿ha cambiado esto en el Nuevo Testamento? En primer lugar, quisiera aclarar que el mandamiento con respecto al día de reposo pertenece a la ley moral de Dios, no a la ley ceremonial. La ley ceremonial fue cumplida y abolida en Cristo. Y por eso nosotros no hacemos ni sacrificios, ni guardamos la Pascua judía, no sacrificamos el cordero, no pintamos los dinteles de la puerta con sangre, y ninguna de esas costumbres que ellos tenían. Pero el cuarto mandamiento, el referente al día de reposo, no pertenece a la ley ceremonial, a esa categoría de leyes, sino que pertenece a la ley moral. La ley moral es la expresión del carácter de Dios. Esa ley es vigente perpetuamente, es eterna, porque el carácter de Dios no cambia nunca. Algunos hermanos, mal entendiendo el versículo que nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, incluyen también la ley moral aquí. Pero esto no es verdad. La ley moral de Dios no ha cambiado y no ha abolido. ¿O querrán decir que nosotros, estando bajo la gracia, estamos exentos de no matar, de no cometer adulterio, de no desear el bien del prójimo, no hacer falso juramento, o que podamos tomar el nombre del Señor en vano y que podamos hacernos imágenes y postrarnos delante de ellas, como hacen los tradicionales, y tener dioses ajenos delante de Jehová? Es absurdo decir que a nosotros, por estar bajo la gracia y no bajo la ley, estamos exentos de cumplir la ley moral de Dios. La ley moral de Dios sigue vigente. Juan Carlos Rail, en sus meditaciones al Evangelio de Mateo, en página 144, dice lo siguiente: la pura verdad es que nuestro Señor no abolió la ley del día de reposo semanal. Lo único que hizo fue liberarla de interpretaciones incorrectas y purificarla de las añadiduras de los hombres. No arrancó del decálogo el cuarto mandamiento. Lo único que hizo fue despegar las miserables tradiciones que los fariseos habían incrustado en el día de reposo, con las que lo habían convertido, en vez de una bendición, en una carga. Dejó el cuarto mandamiento en el mismo lugar donde lo encontró, como parte de la ley eterna de Dios, de la que no había que pasar ni una jota ni una tilde. Y concluye él: que no se nos olvide esto nunca. Y quizá por temor de que se podría olvidar, cuando está meditando en el mismo texto, en el Evangelio de Lucas, Juan Carlos Rael vuelve a opinar sobre este asunto y dice así, en sus meditaciones sobre el Evangelio de Lucas, en la página 199, dice lo siguiente: fijemos en nuestra mente que el cuarto mandamiento nunca fue revocado por nuestro Señor y que no tenemos más derecho a quebrantar el día de reposo a la luz del Evangelio que a asesinar o a robar. El Salvador, que redimió el día de reposo de las tradiciones judías y que con tanta frecuencia explicó su verdadero sentido, no debe ser considerado enemigo del cuarto mandamiento. Al contrario, lo magnificó, lo hizo honorable. Y opino yo, cuánta verdad en las palabras de Juan Carlos Rail.
Pero esto no da respuesta a nuestra duda, a nuestra pregunta. Al final, ¿debemos guardar el sábado o debemos guardar el domingo? Todos los teólogos y pastores que he consultado están de acuerdo en lo siguiente. La Iglesia del Señor, desde muy temprano, prácticamente desde su inicio, ha guardado el día del Señor, el domingo, por los siguientes motivos. El primero, el Señor Jesucristo resucitó el día domingo. Segundo, las apariciones del Señor después de su resurrección fueron el día domingo. Y el tercer motivo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés el día domingo. Y nosotros, igual que la iglesia primitiva, guardamos el día domingo teniendo además el testimonio de que ellos así lo hicieron y así, porque así lo entendieron. Lo que dicen los adventistas, que fue el emperador Constantino en el año 321 que decretó el cambio de sábado a domingo, es falso. Los cristianos desde el principio guardaron el día domingo como día del Señor, día de adoración, día de celebración, de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en el Nuevo Testamento varios versículos que no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que los apóstoles guardaron y mandaron a las iglesias locales que guarden el día domingo como día de adoración y celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2 encontramos una de esas referencias. 1 Corintios 16 versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo manda a los corintios que en el primer día de la semana, o sea, el domingo, recojan la ofrenda para los santos. ¿Y cómo se recoge la ofrenda? Durante el culto o al final del culto. Durante el momento o después del momento de adoración como congregación, como iglesia local. O sea, es evidente que se reunían para celebrar el día de resurrección del Señor el primer día de la semana. La segunda evidencia. En Hechos, capítulo 20, versículo 7. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Cuándo se parte el pan? ¿Cuándo se toma la Santa Cena? En el día en cual la iglesia se está reuniendo, cuando hay el culto semanal, el culto principal. Es evidente también en este versículo que los discípulos desde el inicio, desde el principio de la función de la iglesia, celebraban el día domingo. También en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Juan nos dice que en el día del Señor él estaba en el Espíritu. Aunque estaba deportado en la isla Patmos y no podía tener comunión con otros hermanos, lo más probable, él guardaba ese día de forma especial porque era el día del Señor. Y lo mismo, todos los comentaristas están de acuerdo que aquí, cuando el apóstol Juan se refiere al día del Señor,
Cuando dice el día del Señor, se refiere al día domingo. Ahora, después de establecer el contexto, avanzaremos mucho más rápido en nuestro texto, porque apenas estamos en el versículo 1 y tenemos 6 versículos. Pero, como he dicho, no os preocupéis, porque ahora ya una vez que hemos establecido el contexto, vamos a ir mucho más rápido. Era el día de reposo cuando Jesús estaba en la sinagoga. En la misma sinagoga había un hombre que tenía una mano seca. No tenemos información si la enfermedad de este hombre era desde su nacimiento o era causa de algún accidente, pero esa duda, ese detalle, no cambia la situación en la interpretación de nuestro texto. Así que pasamos al versículo 2. Y el versículo 2 dice lo siguiente. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Por el desarrollo del texto y también por los textos paralelos de Mateo y Lucas, entendemos que eran los fariseos y los escribas aquellos que lo estaban acechando. Qué triste es ver hasta dónde puede llegar la ceguera del fanatismo religioso. El celo que los fariseos tenían por el día de reposo no era un celo santo, un celo para agradar y glorificar a Dios, sino que habían traspasado y con mucho la frontera del fanatismo religioso. Es muy probable que este fanatismo fue en su inicio un celo bueno, un celo y un temor de no repetir el error que habían cometido los judíos durante la monarquía. Por eso quise antes exponer todo esto, para que entendamos un poquito la muy probable razón por cual los fariseos eran tan fanáticos con el día de reposo. Es muy probable que al principio ese celo fue un celo santo, un celo bueno, por no repetir los errores que durante la monarquía los antepasados lo habían cometido, habían incumplido el mandamiento de guardar el día y los años de reposo, y ellos por temor lo ampliaron y lo ampliaron y lo ampliaron y lo ampliaron cada vez más, y llegaron de un celo santo a un fanatismo religioso. No tengo pruebas para eso, pero es muy probable de que pasó así. Ahora, el celo santo de guardar el día de reposo y el fanatismo religioso al cual habían llegado los fariseos en los tiempos de Jesús eran dos cosas muy diferentes. No tenían nada que ver una con otra. Los rabinos tenían una lista de 39 prohibiciones para el día de reposo, llamado Mishnah, y de esa Mishnah nombraré unas pocas. Primero quise nombrar 3 de esas prohibiciones, pero a lo mejor tengo tiempo para un poquito más. Como tengo la excusa que las hermanas han terminado tarde, así puedo alargar un poco la predicación, pues estoy cubierto. Vale. Una de esas prohibiciones era cegar. No se podía cegar en el día de reposo. Pero dicen ellos en el Mishnah, tampoco está permitido hacer uso de las frutas de un árbol que cayeron del mismo en Sabbat, a pesar de que la persona no haya intervenido en su caída. O sea, tú tienes un árbol en tu jardín, en tu huerto, y cae una manzana en el día de Sabbat. No la puedes coger, porque eso sería cegar, según ellos. No podías extinguir un fuego. Esa es la prohibición 26. No se podría apagar una llama o reducir su intensidad porque se consideraba actividad prohibida. Solamente en el caso de que había peligro de vida, ahí todas las prohibiciones quedaban exentas, se levantaban. Dan incluso el ejemplo de que durante la mesa, si se cae la vela que tenían para alumbrar, no podrían apagar la llama, no podían tirar agua para apagar la llama, sino que tenían que regar alrededor de la llama, porque si apagaban la llama, eso era un trabajo. No podrían esquilar. Esta es la prohibición 33. Dicen ellos, está prohibido quitar pelo, pluma o lana de cualquier ser vivo. Tampoco el corte de cabello, de barba, en la versión más moderna, depilación o corte de uñas en los humanos. Por esto,
Prestad atención los hermanos que se peinan. Por esto es que en Sabbat, si uno quiere peinarse, debe usar un cepillo de cerdas muy suaves para que involuntariamente no se arranque algún cabello. Yo soy libre de esto porque no uso peina. También era otra prohibición que no se podría comer o beber líquidos sobre un terreno. Tenía que ser algo firme, pero no un césped, no una zona donde si a ti del pan con semillas, que ahora es muy de moda comer pan con semillas, si al morder el pan se te cae una semilla, ya has sembrado. Y si se cae una gota del vaso de agua o de cualquier líquido que estás tomando, estás regando. Y eso es un trabajo, no lo puedes hacer. Llegaron incluso, esa es la prohibición más absurda que la vi, que en la versión moderna de Mishnah, esta es en la moderna, no en la antigua, para el día de reposo tenías que tener preparado desde el día anterior el papel higiénico roto en trozos, porque no puedes romper el papel higiénico porque este es un trabajo. Así que desde el viernes te tienes que ir preparando. Oye, mañana supuestamente voy a ir 2 veces o 4 veces al baño, así que tengo que tener tantos trozos de papel higiénico preparados, porque romper el papel higiénico es un trabajo. Pero incluso esta lista de prohibiciones tan legalistas y tan absurda, en muchos de sus puntos, no prohibían el hacer el bien, como sería una curación o una sanación. Pero tristemente, en los tiempos de Jesús, los fariseos habían llevado las prohibiciones para el día de reposo más allá que el mismo Mishnah. Y creían que era prohibido hacer una curación. Si alguien tenía una herida, no lo podían curar, salvo que su vida corría peligro. Ahí sí lo podían atender. Pero si se estimaba que su vida no corre peligro, tenía que quedar así hasta el día siguiente para curarlo. En su fanatismo religioso, ahora estaban acechando a Jesús para ver si iba a sanar a este hombre que tenía la mano seca. Y si Jesús lo sanaría, ellos podrían acusarle con limpia conciencia. Según ellos, por supuesto. La verdad es que aborrecían a Jesús porque los denunciaba que eran pecadores, que eran malos y que tenían necesidad de arrepentirse. Eso nos dice la Biblia, que por eso lo aborrecían, porque testificaban que eran pecadores y que necesitaban de arrepentimiento. Los fariseos vinieron a la sinagoga no para escuchar la lectura y la exposición de la palabra de Dios, sino para acechar y acusar a Jesús. Y como aplicación para nosotros a este punto, es poco probable que alguien aquí vino para acechar y acusar a alguien. Pero no sería demasiado examinarnos sobre nuestra motivación al congregarnos. ¿Por qué estamos aquí? ¿En verdad estamos aquí para adorar a Dios y aprender más de Él en su palabra? ¿En verdad estamos aquí para disfrutar de la comunión cristiana en su espíritu? ¿O estamos aquí por pura costumbre? ¿O por callar nuestra conciencia que nos dice que hemos andado mal a lo largo de la semana? Y si venimos y nos congregamos el domingo, nos callamos la conciencia. ¿O estamos aquí por callar la boca de nuestros familiares pesados que nos recuerdan todo el tiempo? Tienes que congregarte, tienes que congregarte. ¿O estamos aquí por buscar pareja o trabajo o algún que otro negocio, alguna que otra ventaja? Yo no conozco vuestros corazones y ni necesito conocerlo. Confieso que ni el mío lo conozco bien, pero el Señor sí. Conoce mi corazón y conoce vuestro corazón. Así que os animo a vosotros y también a mí, y lo hago a menudo por la gracia de Dios, que nos examinemos delante de Él sobre cuál es nuestra motivación para congregarnos. Y si es una motivación equivocada, que nos arrepintamos y que lo corregimos.
y que vengamos a congregarnos con una motivación correcta. No sacáis la conclusión que, no, el hermano Constantino ha dicho que si tengo una motivación correcta, mejor no vengo a congregarme. No, no he dicho eso. He dicho que si tienes una motivación incorrecta para congregarte, que te arrepientas, que corrijas esa motivación y que vengas con una motivación correcta. Esa motivación correcta es adorar a Dios. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. En el texto paralelo de Mateo, capítulo 12, del 9 al 14, entendemos que los fariseos ya no pudieron esperar más para ver si Jesús accionaría, si tomaba Jesús la iniciativa para sanar a este hombre, y ellos decidieron, bueno, vamos a provocarlo. En Mateo 12, versículo 10, dice lo siguiente. Mi pantalla se ve cada vez peor, así que tengo que girarme para ver si ya estoy bien. Mateo 12, versículos 10 dice así. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Le pongo ese tono de inocencia, de curiosidad, porque en el Evangelio, no recuerdo ahora mismo si de Mateo o de Lucas, dice que el Señor conocía los pensamientos que ellos tenían y sabía que vinieron para probarle, para acusarle. De ahí deduzco que lo más probable, ellos vinieron con una apariencia de saber conocer, algo así como, maestro, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ábrenos el entendimiento, haznos entender. ¿Está bien? ¿Podemos hacer esto? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Pero Jesús, en su infinita sabiduría y paciencia, responde con varios pasos. Sabéis que muchas veces el Señor respondía con otra pregunta o respondía con una ilustración, con una parábola. En este caso, el Señor empieza a responder invitando al enfermo a ponerse en medio. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y por deducción del versículo 5 de nuestro texto de Marcos, cuando dice que Jesús miró alrededor, entendemos que él, Jesús, también se puso en medio al lado del hombre con la mano seca. Y cuando estuvo ahí, les hizo una pregunta de sentido común muy sencilla. Y dice así, en Mateo 12, versículo 11 y 12. Mateo 12, 11 y 12. El Señor pregunta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Después de esto, Jesús pasa a confrontarlos directamente con la hipocresía y el fanatismo que los fariseos manifestaban. Y les dijo, versículo 4 de nuestro texto, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. En una lectura superficial, parece que el Señor Jesús está exagerando mucho. Porque dice si es lícito hacer mal y quitar la vida. Y a una vista superficial, alguien se pregunta y dice, pero bueno, ¿quién está aquí hablando de hacer mal o de quitar la vida? Si tenemos un poco de paciencia, lo vamos a ver. La verdad es que Jesús les confrontaba a los fariseos por su pecado. Y ellos ¿qué estaban haciendo mal? Los fariseos y los escribas. Lo estaban acechando para poder acusarle. ¿Y por qué querían? ¿Cuál era el fin de acusarle? Querían
lo dice en el último versículo de nuestro texto, querían destruirle, querían matarlo. Así que no hay ninguna exageración de parte de Jesús, sino más bien Jesús los quiere hacer reflexionar preguntándoles, ¿vosotros pensáis que si yo le sano a este hombre, no estoy guardando el día de reposo? Pero vosotros lo guardáis, acechándome y queriendo matarme. ¿Así guardáis vosotros el día de reposo? ¿No decís vosotros en el Mishnah que cazar está prohibido en el día de reposo? Y vosotros me estáis cazando ahora a mí. Y aparte me queréis matar. Una de las prohibiciones de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? La respuesta era tan simple que incluso un niño pequeño podría contestar correctamente. Si le pregunto a mi hijo, ¿qué está bien? ¿Hacer mal o hacer bien? Va a decir, ser bien. Un niño muy pequeño puede contestar correctamente, pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? Porque la respuesta les inculpaba. Estaban hundidos en la hipocresía y en el fanatismo religioso y endurecieron más todavía sus corazones. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse y confesar sus pecados, pero prefirieron no arrepentirse y endurecerse todavía más. Y yo te quiero preguntar ahora a ti, seas quien seas, indiferentemente si eres un creyente recién convertido o llevas décadas desde cuando te has convertido, ¿cuál es tu reacción cuando el Señor te confronta por tu pecado? Porque sabemos que todos pecamos. ¿Cuál es tu reacción cuando el Señor te confronta por tu pecado? Sea que se trata de una falta, de una debilidad o de una terquedad. ¿Cuánto más vas a endurecer tu corazón? ¿Has olvidado que la palabra de Dios es un martillo que quebranta la piedra? ¿Quieres seguir endurecido hasta que el Señor use la disciplina? Arrepiéntete y sométete a la verdad y a la voluntad de Cristo. O tú, quien todavía rehusas rendir tu vida a los pies de Cristo. Te congregas aquí y escuchas la palabra y te gusta, pero no has rendido todavía tu vida a Cristo. No te has arrepentido verdaderamente. ¿Cuánto más vas a endurecer tu corazón para no caer a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Ignoras tú que la misericordia y la paciencia de Dios te guían al arrepentimiento? Te digo lo que ocurre con eso. En Romanos 2, versículos 5 y 6, dice la palabra así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quieres seguir atesorando ira para el día del juicio? ¿Esto es lo que esperas? ¿Seguir endureciendo tu corazón? Atesoras una mayor condena. Cristo murió en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y Él perdonará tus pecados y te dará vida eterna en su presencia. No seas como los fariseos que endurecieron sus corazones y no contestaron nada. Contesta en arrepentimiento y fe. Los fariseos y escribas podían haber confesado sus pecados, pero prefirieron mantenerse en la dureza de sus corazones. Y versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. La ira del Cordero es algo de lo que muchos quieran huir en el día del juicio,
y no podrán. En este momento de nuestra historia, Cristo se enojó, se airó, pero no manifestó su ira. Solo los miró con enojo. Pero en aquel día va a manifestar su ira. Los fariseos estaban alrededor del Señor como perros rabiosos. Lo estuvieron acechando y creían que lo habían acorralado. Pero la verdad es que el león de la tribu de Judá estaba en medio de ellos, majestuoso y soberano. Cristo no pensó en ningún momento que habría estado mejor evitar un conflicto con ellos. Podía sanar al enfermo el siguiente día, pero Cristo pensó que es mejor defender la verdad, manifestar la verdad, aunque eso implicaría un serio conflicto. También cabe destacar que el hombre con la mano seca no intentó calmar a Jesús. Y no le dijo, no, Señor, no te preocupes, estoy bien, puedo aguantar un día más o una semana más. Ya me sanarás mañana o en otro momento. Que haya paz, que no haya conflicto ahora. Vamos a actuar con mano izquierda. El hombre, en fe y obediencia, extendió su mano. Creyó que la palabra y el mandamiento de Cristo tenía poder para dar vida a una mano seca, a una mano muerta, porque la palabra de Cristo es poderosa para levantar los muertos a vida. Y así fue. El hombre extendió su mano y la mano le fue restaurada sana. ¿Y los fariseos cómo reaccionaron? Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El texto paralelo de Lucas, capítulo 6, nos añade un dato importante. Era de esperar que por la dureza de los corazones de los fariseos y escribas pasaba eso, pero como lo tenemos escrito, incluso mejor todavía, porque estamos sin temor a equivocarnos. Dice así: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podían hacer contra Jesús. En vez de caer a los pies de Cristo y confesar sus pecados, se llenaron de furor contra él. Y después de deliberar entre ellos, se fueron y tomaron consejo con unos que hasta ese momento eran sus enemigos. Y juntos, los malvados decidieron, la solución es matarlo. Con ellos también se juntaron los saduceos. Y como leemos en Hechos, capítulo 4, versículos 26 al 28, en la oración que los apóstoles hacen, leemos así. Hechos 4, 26 al 28. Hablando de ese momento, de antes de la crucifixión de nuestro Señor, los apóstoles lo describen de esa manera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, o sea, Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos creían que le iban a destruir, que le iban a matar, pero incluso en su maldad lo que conseguían hacer era cumplir el propósito de Dios. Pensaron que lo destruirían y que podían matar al dador de vida, pero la realidad es que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego
hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Como aplicación y conclusión a la vez. Quiera Dios que ninguno de los que estamos aquí presentes seamos de los que cumpliremos esta profecía, sino que salgamos, Hebreos 13, del 13 al 18, y con esto terminamos. Hebreos capítulo 13, del 13 al 18. A esto os animo. Hebreos 13, del versículo 13 al 18. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Que así nos ayude el Señor a hacer. Amén.